El marido se reía de la esposa y del juez, pero no sabía que la taquígrafa grababa todo en video. El sonido metálico de las teclas de la máquina de escribir resonaba como lluvia constante en la sala 3B del Juzgado Civil del Centro Histórico de la Ciudad de México. Carmen Vázquez, de 42 años, mantenía sus dedos ágiles sobre el teclado mientras transcribía el testimonio de una mujer que sollozaba frente al estrado. Era un caso más de divorcio, uno de tantos que había presenciado durante sus 15 años como taquígrafa oficial del juzgado. La demandante declara que su esposo la golpeaba sistemáticamente los fines de semana, especialmente cuando consumía alcohol. Tecleó Carmen sin levantar la vista, aunque por dentro sentía un nudo familiar en el estómago. Las palabras de la mujer le recordaban demasiado su propia realidad, aunque en su caso los golpes fueran verbales, no físicos. El juez Ernesto Morales, un hombre de 58 años con canas prematuras y gafas de montura gruesa, dirigía el proceso con la paciencia que caracterizaba sus 3 décadas en el sistema judicial mexicano. Carmen siempre había respetado al licenciado Morales. Era de los pocos jueces que trataba al personal con dignidad, sin importar su posición jerárquica. «Señora Guadalupe», dijo el juez con voz gentil, «¿puede especificar las fechas de estos incidentes que menciona?» La mujer, Guadalupe Cervantes, de 35 años, secó sus lágrimas con un pañuelo arrugado. El primero fue el 15 de marzo del año pasado, después de que llegó del trabajo. Había perdido un cliente importante y... «Objeción, señoría». La voz ronca interrumpió bruscamente el testimonio. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Conocía esa voz mejor que nadie. Roberto Maldonado, su esposo. Roberto se levantó de la mesa de la defensa con su característico aire de superioridad. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, de estatura media pero presencia imponente. Su traje gris oscuro estaba perfectamente planchado, su cabello negro peinado hacia atrás con gel, y su barba recortada con precisión militar. Era la imagen del abogado exitoso que siempre había querido proyectar. «La testigo está especulando sobre las motivaciones de mi cliente», continuó Roberto con tono altivo. «Sus declaraciones son pura especulación emocional sin fundamento legal». El juez Morales ajustó sus gafas y miró a Roberto con cierta irritación contenida. «Licenciado Maldonado, la testigo está relatando los hechos tal como los vivió. Puede contrainterrogarla cuando llegue su turno». Carmen mantuvo la vista fija en su máquina, pero pudo sentir la tensión que se extendía por la sala. Conocía a Roberto lo suficiente para saber que esa respuesta del juez no le había gustado nada. Su esposo odiaba que lo corrigieran, especialmente frente a otros. «Con el debido respeto, señoría», replicó Roberto con una sonrisa que Carmen sabía era peligrosa. «Creo que en un caso tan delicado como este, deberíamos ser más rigurosos con el tipo de testimonios que permitimos. No vaya a ser que la emotividad nuble el criterio judicial». El ambiente se tensó inmediatamente. Carmen vio cómo el juez Morales entrecerraba los ojos. Esa había sido una provocación directa, una insinuación de que el juez era incapaz de mantener la objetividad. En sus 15 años en el juzgado, Carmen había visto a pocos abogados atreverse a desafiar así a un magistrado. «Licenciado Maldonado», respondió el juez con voz controlada pero firme, «le sugiero que modere sus comentarios. Este tribunal ha manejado casos similares durante décadas con total profesionalismo». Roberto soltó una risa breve y condescendiente que hizo que Carmen quisiera hundirse en su silla. «Por supuesto, señoría. Solo quería asegurarme de que estemos todos en la misma página». Carmen sintió las miradas de algunos presentes dirigirse hacia ella. Era un secreto a voces en el juzgado que estaba casada con el licenciado Maldonado, aunque ella había mantenido su apellido de soltera por razones profesionales. Las situaciones como esta la ponían en una posición extremadamente incómoda. «Continuemos», dijo el juez, claramente molesto, pero manteniendo su compostura profesional. «Señora Cervantes, puede continuar con su testimonio». Guadalupe, visiblemente nerviosa después del intercambio, prosiguió con voz temblorosa. «Como decía, esa noche mi esposo llegó muy alterado. Comenzó a gritar que por mi culpa él no podía concentrarse en el trabajo, que yo era una carga». «¿Una carga?»,
interrumpió Roberto nuevamente, pero esta vez dirigiéndose directamente a la testigo. ¿Puede elaborar sobre esa supuesta declaración? ¿Recuerda las palabras exactas que utilizó su esposo? Guadalupe parpadeó confundida. Bueno, no recuerdo palabra por palabra, pero... Exactamente, dijo Roberto con satisfacción, volteando hacia el juez. Señoría, la testigo admite que no recuerda las palabras exactas. ¿Cómo podemos basar una decisión legal en recuerdos imprecisos? Carmen tecleaba cada palabra del intercambio, pero por dentro se sentía cada vez más angustiada. Esta era exactamente la táctica que Roberto usaba en casa cuando discutían: tomar cualquier imprecisión en sus palabras y usarla para invalidar completamente sus sentimientos o argumentos. Nunca dije eso, era su frase favorita, seguida de «estás exagerando» o «tu memoria te traiciona». El juez Morales se quitó las gafas y las limpió lentamente, una señal que Carmen había aprendido a interpretar como irritación contenida. Licenciado, el testimonio de la parte afectada no requiere precisión textual para ser válido. Los hechos y las emociones asociadas son igualmente relevantes. ¿Las emociones, señoría? Roberto alzó una ceja con expresión burlona. ¿Desde cuándo las emociones son evidencia legal? Creí que estábamos en un tribunal de justicia, no en una sesión de terapia. Esta vez el comentario fue demasiado lejos. Carmen vio cómo varios abogados presentes intercambiaron miradas de sorpresa. El licenciado Ramírez, que representaba a la demandante, se levantó indignado. «Objeción, señoría. El colega está siendo irrespetuoso tanto con la testigo como con este tribunal». «Sostenida», respondió el juez Morales con voz seca. «Licenciado Maldonado, le advierto que modere su tono y sus comentarios. Este tribunal merece respeto». Roberto se encogió de hombros con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, señoría. Disculpe si mi pasión por la justicia se malinterpreta como falta de respeto». Carmen apretó los dientes. Esa era otra táctica clásica de Roberto: hacer comentarios ofensivos y luego presentarse como víctima incomprendida cuando alguien se molestaba. Lo había visto hacer lo mismo con ella cientos de veces. «Señora Cervantes», continuó el juez, «puede proseguir con su testimonio». Durante la siguiente hora, Roberto continuó interrumpiendo sistemáticamente el testimonio de Guadalupe. Cuestionaba cada detalle, pedía aclaraciones imposibles sobre conversaciones que habían ocurrido meses atrás, y sugería constantemente que la mujer estaba exagerando o inventando los hechos. Carmen observaba a Guadalupe desmoronarse lentamente bajo el implacable interrogatorio de su esposo. La mujer, que había comenzado el testimonio con determinación, ahora parecía confundida y derrotada. Sus respuestas se volvían cada vez más dubitativas, exactamente como Roberto pretendía. «¿Está segura de que fue un golpe, señora Cervantes?», preguntó Roberto con falsa preocupación. «Porque según el reporte médico que presentó, solo hubo un moretón leve en el brazo izquierdo. ¿No es posible que se haya lastimado de alguna otra manera?». «No, yo. Estoy segura de que él me empujó y me golpeé contra la mesa», respondió Guadalupe, pero su voz ya no sonaba convincente. «¿Me empujó o la golpeó? Son dos cosas muy diferentes», insistió Roberto. «Y si fue un empujón, ¿no es posible que haya sido accidental? Tal vez su esposo se levantó rápidamente y sin querer». «Objeción», gritó el licenciado Ramírez. «Está dirigiendo a la testigo hacia una respuesta específica». «Sostenida», dijo el juez, pero Carmen notó que incluso él parecía menos seguro que al inicio de la audiencia. Mientras transcribía el intercambio, Carmen sintió una mezcla familiar de rabia y resignación. Esta era exactamente la manera en que Roberto la hacía dudar de su propia realidad. «¿Estás segura de que dije eso?», le preguntaba cuando ella lo confrontaba sobre algún comentario hiriente. «Tal vez lo malinterpretaste», añadía con tono condescendiente. «Tu memoria no es muy confiable últimamente». Era durante el receso de media mañana cuando Carmen tomó la decisión que cambiaría todo. Mientras Roberto charlaba en el pasillo con otros abogados, riéndose en voz alta sobre lo fácil que había sido confundir a esa mujer histérica, Carmen sintió algo quebrarse dentro de ella. Se dirigió al baño de empleadas y se encerró en uno de los cubículos. Con manos temblorosas sacó su teléfono celular y abrió la aplicación de la cámara.
Era un modelo reciente que Roberto le había comprado para Navidad, irónicamente para mantenerse en contacto cuando él estuviera viajando por trabajo. Carmen había leído un artículo en Internet sobre mujeres que grababan secretamente a sus esposos abusivos para tener evidencia en casos de divorcio. Nunca había pensado en hacerlo ella misma, pero después de presenciar cómo Roberto había destrozado psicológicamente a Guadalupe Cervantes en menos de 2 horas, algo dentro de ella se reveló. Configuró el teléfono para grabar video discretamente y lo colocó en el bolsillo delantero de su blusa, asegurándose de que la cámara tuviera una vista clara. El teléfono era lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido, y la calidad del audio sería perfecta para capturar conversaciones cercanas. Solo por si acaso, se dijo a sí misma mientras regresaba a la sala del tribunal. Solo para tener evidencia si algún día necesito divorciarme. Cuando se reanudó la audiencia, Carmen notó que su perspectiva había cambiado completamente. Ya no era solo una esposa humillada observando a su marido en acción. Ahora era una documentalista secreta, registrando cada palabra, cada gesto, cada momento de arrogancia de Roberto. «Señoría», dijo Roberto al reanudar su contrainterrogatorio, «creo que hemos establecido claramente que la testigo tiene problemas serios de memoria y percepción. Sus declaraciones son inconsistentes y están claramente influenciadas por la emotividad del proceso de divorcio». El juez Morales suspiró audiblemente. «Licenciado, la testigo ha sido consistente en los aspectos fundamentales de su testimonio». «¿Consistente?», Roberto soltó una carcajada. «Señoría, con el debido respeto, pero creo que necesita revisar sus notas. Esta mujer cambió su versión al menos 3 veces durante mi interrogatorio». Carmen vio cómo el rostro del juez se enrojecía ligeramente. Era evidente que Roberto estaba presionando los límites de la paciencia judicial, pero por alguna razón no podía detenerse. «Lo que yo necesito revisar, licenciado, son mis apuntes sobre su comportamiento en mi sala», respondió el juez con voz helada. «Le he llamado la atención múltiples veces por su tono irrespetuoso». Roberto se irguió, y Carmen pudo ver esa expresión familiar que aparecía en su rostro cuando alguien lo desafiaba. Una mezcla de sorpresa e indignación, como si fuera inconcebible que alguien se atreviera a cuestionarlo. «Señoría», dijo Roberto con voz peligrosamente calmada, «creo que aquí hay un malentendido. Yo solo estoy ejerciendo mi derecho constitucional de defender a mi cliente con vigor. Si eso se malinterpreta como falta de respeto». «No hay malentendido alguno, licenciado», interrumpió el juez. «Su comportamiento ha sido constantemente provocativo y irrespetuoso, tanto hacia este tribunal como hacia la testigo». El ambiente en la sala se había vuelto tan tenso que Carmen podía sentir la incomodidad de todos los presentes. Incluso Guadalupe Cervantes había dejado de llorar y observaba el intercambio con fascinación morbosa. Roberto permaneció en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Carmen conocía esa pausa. Significaba que estaba decidiendo si retroceder o atacar. Cuando vio la sonrisa fría que comenzó a formarse en los labios de su esposo, supo que había elegido atacar. «Señoría», dijo Roberto con voz clara y deliberadamente audible para toda la sala, «entiendo que manejar casos complejos puede ser estresante, especialmente para jueces que tal vez no estén acostumbrados a abogados que realmente conocen la ley. Pero le aseguro que todo lo que he hecho está perfectamente dentro del marco legal». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Roberto acababa de sugerir públicamente que el juez Morales era incompetente. El juez se levantó lentamente de su silla, y Carmen pudo ver que sus manos temblaban ligeramente de rabia contenida. «Licenciado Maldonado», dijo con voz que apenas controlaba, «sus comentarios han cruzado todas las líneas del respeto profesional. Le ordeno que se disculpe inmediatamente con este tribunal». Roberto mantuvo su sonrisa. «Me disculpo, señoría, si mis conocimientos legales lo han incomodado». Esa no era una disculpa, era otra provocación. Carmen vio cómo el licenciado Ramírez agachaba la cabeza, claramente avergonzado por el comportamiento de su colega. Otros abogados presentes
Intercambiaban miradas de incredulidad. «Licenciado Maldonado», dijo el juez con voz temblorosa de ira, «queda usted advertido oficialmente. Un comentario más fuera de lugar y será citado por desacato al tribunal». «Entendido perfectamente, señoría», respondió Roberto, pero su tono seguía siendo burlón. Carmen había estado casada con Roberto durante 12 años, y nunca lo había visto llegar tan lejos en una confrontación pública. Generalmente, él era más cuidadoso con su imagen profesional, pero algo en la dinámica con el juez Morales parecía sacarlo de sus casillas. Durante el receso del almuerzo, Carmen esperó en el pasillo mientras Roberto hablaba por teléfono con alguien sobre el caso. Cuando terminó la llamada, se acercó a ella con expresión irritada. «Este juez es un incompetente total», le dijo sin preámbulos. «No entiende ni los fundamentos básicos del derecho procesal». Carmen asintió automáticamente, como había aprendido a hacer durante años de matrimonio. Contradecir a Roberto cuando estaba enojado solo empeoraba las cosas. «¿Viste cómo se puso nervioso cuando lo confronté con los hechos?», continuó Roberto. «Es obvio que está fuera de su liga. Probablemente llegó a su puesto por palancas políticas, no por méritos». «Tal vez», murmuró Carmen, asegurándose de que su teléfono siguiera grabando. «No tal vez, Carmen. Definitivamente. He litigado en docenas de juzgados y puedo reconocer a un juez mediocre cuando lo veo. Este Morales es un ejemplo perfecto de todo lo que está mal con el sistema judicial mexicano». Carmen sintió una punzada de culpa por grabar a su esposo sin su conocimiento, pero se recordó a sí misma por qué lo estaba haciendo. Guadalupe Cervantes no era la primera mujer que había visto destruida por las tácticas de Roberto, y probablemente no sería la última. «¿Crees que va a fallar en tu contra?», preguntó Carmen, genuinamente curiosa. Roberto soltó una carcajada. «¿Morales? Por favor. Ese hombre no tiene el coraje de tomar una decisión controvertida. Al final fallará en favor de mi cliente porque es más fácil que enfrentar una apelación. Pero el testimonio de la señora Cervantes…» «¿Qué testimonio?», la interrumpió Roberto con desdén. «La hice quedar como una mentirosa histérica frente a todo el tribunal. Morales sabe que si falla en su favor, mi apelación destrozará su reputación». Carmen sintió un escalofrío. La manera en que Roberto hablaba sobre destruir reputaciones, como si fuera algo casual y divertido, le recordó dolorosamente las amenazas veladas que él le hacía cuando ella consideraba dejarlo. «Además», continuó Roberto bajando la voz, «tengo información sobre Morales que podría interesar a ciertas personas en el Consejo de la Judicatura. Nada grave, solo algunas irregularidades menores en casos pasados. Suficiente para hacer que piense 2 veces antes de meterse conmigo». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de información?». Roberto la miró con una sonrisa que ella conocía demasiado bien. «Mejor que no sepas los detalles, querida. Pero digamos que los jueces honestos son más raros de lo que la gente cree». El resto de la tarde transcurrió sin incidentes mayores. Roberto moderó su comportamiento después de la advertencia oficial, aunque Carmen pudo notar que seguía siendo condescendiente con el juez. Cada pregunta estaba diseñada para hacer quedar a Guadalupe como confundida o mentirosa, y Roberto había logrado su objetivo. Cuando terminó la audiencia, Guadalupe Cervantes salió del juzgado con lágrimas en los ojos, claramente derrotada. Su abogado, el licenciado Ramírez, le susurró palabras de aliento, pero ambos sabían que Roberto había logrado sembrar suficientes dudas sobre su testimonio. Carmen observó a la mujer alejarse por el pasillo y sintió una mezcla de rabia y determinación. Esa noche en casa, transferiría la grabación del día a su computadora personal y comenzaría a documentar sistemáticamente el comportamiento de su esposo. No sabía exactamente qué haría con esa información, pero por primera vez en años, Carmen Vázquez sentía que tenía algún tipo de poder sobre su propia vida. El pequeño dispositivo en su bolsillo había registrado no solo la crueldad pública de Roberto, sino también sus comentarios privados sobre chantajear al juez. Mientras caminaba hacia la salida del juzgado al final del día, Carmen se preguntó qué más podría capturar su pequeña cámara oculta. Roberto era descuidado cuando se sentía en control, y ella había aprendido a ser invisible después de tantos años de matrimonio. Por primera vez en mucho tiempo,
Carmen Vázquez sonrió genuinamente. El juego había comenzado, aunque Roberto no tenía idea de que ahora había 2 jugadores en la mesa. 3 semanas después del caso Cervantes, Carmen había establecido una rutina meticulosa. Cada mañana, antes de que Roberto despertara, revisaba y respaldaba las grabaciones del día anterior en una memoria USB que escondía dentro de un libro hueco en su biblioteca personal. Había elegido 100 años de soledad, porque sabía que Roberto nunca tocaría un libro de García Márquez, al que consideraba literatura pretenciosa para intelectuales frustrados. La colección de videos ya incluía conversaciones que la habían sorprendido incluso a ella. Roberto no solo era abusivo en casa, también participaba en una red de corrupción que abarcaba varios juzgados del Distrito Federal. Lo que había comenzado como evidencia para un posible divorcio, se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. Era un martes lluvioso de abril cuando todo cambió. Carmen llegó al juzgado temprano, como siempre, y encontró a su compañera de trabajo, Esperanza Ruiz, llorando en el baño de empleadas. «¿Qué pasó, Espe?», preguntó Carmen, genuinamente preocupada. Esperanza era la secretaria del juez Morales desde hace 8 años. Una mujer de 50 años, madre de 3 hijos, conocida por su profesionalismo y discreción. «Es mi hijo», sollozó Esperanza. «Miguel está metido en problemas, Carmen. Problemas serios». Carmen se acercó y puso una mano consoladora en el hombro de su amiga. «¿Qué tipo de problemas?». «Lo arrestaron el fin de semana. Dicen que vendía drogas en su universidad, pero yo sé que mi hijo no haría eso. Él estudia ingeniería, está en el cuadro de honor». Esperanza se secó las lágrimas con papel higiénico. «Pero encontraron marihuana en su mochila. No mucha, pero suficiente para acusarlo de distribución». Carmen frunció el ceño. Conocía a Miguel Ruiz desde que era adolescente. Esperanza lo llevaba ocasionalmente al juzgado durante las vacaciones escolares. Era un muchacho serio, estudioso, nada que ver con el perfil de un traficante de drogas. «¿Estás segura de que no es un error? Tal vez alguien puso esas drogas en su mochila. Eso es lo que dice Miguel, pero ¿quién va a creerle? Es su palabra contra la de la policía». Esperanza se sonó la nariz ruidosamente. «Y el abogado de oficio que le asignaron es un inútil. Apenas ha revisado el expediente». Carmen pensó en Roberto inmediatamente. A pesar de sus defectos personales, era un abogado competente, especialmente en casos penales. Pero sabía que jamás aceptaría ayudar a Esperanza de forma gratuita, y la familia Ruiz claramente no podía pagar sus honorarios. «¿Has hablado con el licenciado Morales? Tal vez él conoce algún abogado que pueda ayudarte». «Ya lo hice», suspiró Esperanza. «Me recomendó a 2 abogados, pero ambos piden 50,000 pesos de anticipo. No tengo ese dinero, Carmen. Con el sueldo del juzgado apenas alcanza para los gastos de la casa». Carmen asintió comprensivamente. Los salarios del personal judicial eran notoriamente bajos, una de las razones por las que la corrupción era tan común en el sistema. Esperanza había criado a sus 3 hijos con ese sueldo después de que su esposo muriera en un accidente laboral 5 años atrás. «Déjame pensar», dijo Carmen. «Tal vez haya alguna manera de ayudarte». Durante toda la mañana, Carmen estuvo distraída pensando en el problema de Esperanza. Era durante el receso cuando una conversación que escuchó por casualidad le dio una idea terrible, pero efectiva. Roberto estaba en el pasillo hablando por teléfono con alguien sobre otro caso, pero Carmen pudo escuchar su lado de la conversación desde su escritorio. «No, no es un problema», decía Roberto con tono confidencial. «El comandante Herrera ya está alineado. Solo necesitamos asegurarnos de que las evidencias sean contundentes». Carmen sintió un escalofrío. Activó discretamente la grabación en su teléfono y se acercó más al pasillo fingiendo buscar documentos en el archivo. ¿50 gramos? Perfecto. Suficiente para una acusación seria, pero no tanto como para levantar sospechas, continuó Roberto. Y el muchacho no tiene antecedentes, así que será creíble que fue reclutado recientemente. Carmen se quedó paralizada. Roberto estaba hablando sobre plantar evidencia. ¿Pero en qué caso? ¿Y quién era la víctima? Excelente. Mientras más joven sea, mejor. Los fiscales siempre quieren mostrar que están combatiendo el narcotráfico.
especialmente cuando involucra universidades. Roberto rió con frialdad. Este caso nos va a generar mucha publicidad positiva. Carmen regresó rápidamente a su escritorio, con el corazón palpitando. Roberto estaba involucrado en fabricar casos de drogas contra jóvenes inocentes. De repente, la situación de Miguel Ruiz cobró una dimensión completamente diferente. Durante el resto del día, Carmen observó a Roberto con nueva claridad. Cada conversación telefónica, cada reunión susurrada con otros abogados en los pasillos, cada intercambio aparentemente casual con personal del juzgado, todo tomaba un significado siniestro bajo esta nueva perspectiva. Era casi la hora de salida cuando Carmen vio a Roberto dirigirse hacia el despacho del juez Morales. Esperanza había salido temprano para visitar a su hijo en el reclusorio, así que el área de secretaría estaba vacía. Carmen esperó unos minutos, y luego se dirigió discretamente hacia el despacho con el pretexto de entregar unos documentos que debían ser firmados. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar la conversación claramente. Solo estoy diciendo que sería conveniente para todos si este caso se resolviera rápidamente, decía Roberto con su tono más persuasivo. Licenciado Maldonado, respondió el juez Morales con voz cansada. Usted no está involucrado en el caso Ruiz. No entiendo por qué le interesa. Carmen se tensó. Estaban hablando sobre Miguel. Digamos que tengo un interés profesional en que la justicia se haga eficientemente, replicó Roberto. Este muchacho claramente es culpable. Las evidencias son contundentes. Las evidencias, el juez hizo una pausa, son curiosamente convenientes. 50 gramos exactos encontrados en circunstancias que algunos podrían considerar sospechosas. ¿Sospechosas? Señor Morales, creo que está permitiendo que su simpatía hacia su empleada nuble su juicio profesional. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Roberto sabía sobre la conexión entre Esperanza y Miguel, y la estaba usando como palanca de presión. Mi juicio es perfectamente claro, licenciado, respondió el juez con frialdad. Y le recuerdo que no soy señor Morales en este contexto. Soy el juez Morales. Roberto soltó una risa suave. Por supuesto, señoría. Disculpe mi familiaridad. Solo pensé que, como colegas que somos, podríamos hablar con franqueza sobre los desafíos que enfrentamos en el sistema judicial. ¿Colegas? La voz del juez Morales sonó peligrosa. Licenciado, usted y yo no somos colegas. Yo soy un magistrado y usted es un litigante que comparece ante mi tribunal. Cierto, cierto. Roberto mantuvo su tono amigable, pero Carmen pudo detectar la amenaza subyacente. Pero ambos sabemos que el sistema judicial funciona mejor cuando hay cooperación entre las partes involucradas. El silencio que siguió fue largo e incómodo. Carmen se acercó más a la puerta, arriesgándose a ser descubierta. ¿Qué está sugiriendo exactamente, licenciado Maldonado?, preguntó finalmente el juez. Nada específico, señoría. Solo que sería lamentable si cierta información sobre irregularidades pasadas llegara a oídos incorrectos, especialmente ahora que el Consejo de la Judicatura está tan sensible sobre temas de transparencia. Carmen tapó su boca para evitar exhalar audiblemente. Roberto estaba chantajeando al juez, exactamente como había amenazado hacer semanas atrás. ¿Me está amenazando, licenciado? La voz del juez Morales sonaba increíblemente controlada. Para nada, señoría. Solo estoy observando que todos tenemos secretos que preferiríamos mantener privados. Por ejemplo, esas reuniones regulares que usted mantiene con ciertos contratistas del gobierno en el restaurante La Hacienda. Muy discretas, muy profesionales, pero podrían malinterpretarse si se reportaran fuera de contexto. Carmen sintió náuseas. Roberto tenía evidencia comprometedora contra el juez Morales y la estaba usando para manipular casos. Esas reuniones, dijo el juez después de una pausa larga, son perfectamente legales y apropiadas. Por supuesto que lo son, Roberto sonaba triunfante. Pero ya sabemos cómo los medios de comunicación pueden distorsionar situaciones inocentes. Juez se reúne secretamente con contratistas while cases relacionados están pendientes en su tribunal. Terrible malentendido, pero el daño ya estaría hecho. Carmen escuchó el sonido de una silla rechinando, como si alguien se hubiera levantado abruptamente. Licenciado Maldonado, dijo el juez con voz temblorosa de rabia,
Le sugiero que se retire de mi oficina inmediatamente. Por supuesto, señoría. Solo espero que podamos mantener un diálogo profesional sobre todos estos temas en el futuro. Carmen escuchó pasos acercándose a la puerta y rápidamente se alejó, fingiendo organizar papeles en el escritorio de Esperanza. Roberto salió del despacho con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Hola, querida», le dijo a Carmen como si nada hubiera pasado. «¿Ya terminaste por hoy?» «Casi», respondió Carmen manteniendo su voz neutral. «Solo estoy organizando algunos documentos para Esperanza». Roberto frunció el ceño. «¿Cómo está la pobre mujer?» «Escuché sobre el problema de su hijo». La hipocresía de Roberto la golpeó como una bofetada. Estaba fingiendo compasión por la misma situación que él había ayudado a crear. «Está destrozada», respondió Carmen honestamente. «No puede creer que Miguel esté involucrado con drogas». «Bueno». Roberto se encogió de hombros. Los padres siempre son los últimos en enterarse cuando sus hijos toman el camino equivocado. Es triste pero común. Carmen quería gritarle, confrontarlo con lo que acababa de escuchar, pero se contuvo. Tenía que ser inteligente sobre esto. Esa noche, en casa, Carmen transcribió cuidadosamente la grabación del día. La conversación entre Roberto y el juez Morales era explosiva, evidencia clara de extorsión y chantaje. Pero también revelaba algo más. Roberto tenía información comprometedora sobre varios funcionarios judiciales, lo que explicaba su comportamiento arrogante en el tribunal. Mientras escribía, Carmen comenzó a formar un plan. Era arriesgado y podría destruir su propia vida, pero también podría salvar a Miguel Ruiz y exponer la red de corrupción en la que Roberto estaba involucrado. La primera parte del plan requería obtener más evidencia específica sobre el caso de Miguel. Carmen sabía que Roberto guardaba archivos digitales de todos sus casos en su computadora personal, protegidos por una contraseña que ella había descubierto meses atrás, cuando él le pidió que revisara algunos emails mientras él estaba en el baño. Roberto era meticuloso con su trabajo pero descuidado con su seguridad personal. Usaba la misma contraseña para todo. Maldonado, 1978. Su apellido seguido de su año de nacimiento. Carmen lo había visto escribirla docenas de veces, sin darse cuenta de que ella estaba observando. El viernes por la noche, Roberto salió con sus colegas para su ritual semanal de copas en el bar del Hotel Majestic. Normalmente llegaba a casa alrededor de las 2 de la madrugada, borracho y hablador. Carmen esperó hasta estar segura de que no regresaría temprano, y encendió la computadora de Roberto. La carpeta que buscaba estaba etiquetada como «Casos especiales, confidencial». Cuando la abrió, encontró archivos que confirmaron sus peores sospechas. Roberto no solo estaba involucrado en plantar evidencia contra jóvenes inocentes, también estaba siendo pagado por una red de narcotraficantes reales para desviar la atención de la policía hacia objetivos inocentes. El expediente de Miguel Ruiz estaba completo, incluyendo fotos del momento exacto cuando los oficiales encontraron la droga en su mochila. Las fotos estaban tomadas desde múltiples ángulos, como si alguien hubiera estado esperando documentar el descubrimiento. Más perturbador aún, había emails entre Roberto y alguien identificado solo como el coronel, discutiendo una lista de objetivos potenciales. Estudiantes universitarios de familias trabajadoras que serían víctimas ideales para casos fabricados. Carmen copió todo en su memoria USB, asegurándose de no dejar rastros de su actividad. Mientras descargaba los archivos, encontró otra carpeta etiquetada «Seguros de vida» que la hizo detenerse. Dentro había documentos sobre pólizas de seguro que Roberto había tomado contra su vida, con Carmen como beneficiaria. Pero lo que la alarmó no fue la existencia de los seguros, sino las fechas. Todas las pólizas habían sido actualizadas en los últimos 6 meses, aumentando considerablemente los montos. También había emails entre Roberto y su doctor personal, discutiendo exámenes médicos recientes que mostraban que Roberto tenía salud perfecta. ¿Por qué alguien sano aumentaría dramáticamente sus seguros de vida? La respuesta llegó cuando encontró un archivo titulado «Contingencias». Roberto había estado planificando su propia muerte fingida como escape, si su red de corrupción era descubierta. El plan incluía desaparecer durante un viaje de negocios a Acapulco, dejar evidencia de un accidente de barco
y reaparecer en Sudamérica con una identidad nueva. Carmen sintió vértigo mientras leía los detalles. Roberto había pensado en todo: cuentas bancarias en paraísos fiscales, contactos con falsificadores de documentos, incluso una nueva identidad completamente desarrollada. Pero lo más escalofriante era el cronograma. Planificaba ejecutar su escape en julio, solo 3 meses después. ¿Y qué pasaría con ella? Carmen leyó con horror creciente las especulaciones de Roberto sobre su viudez. Él había calculado que Carmen recibiría aproximadamente 2 millones de pesos entre los seguros de vida y la venta de sus propiedades, suficiente para que viva cómodamente el resto de su vida. Había escrito cínicamente, y suficiente para asegurar su silencio sobre nuestro matrimonio. Carmen se dio cuenta de que Roberto la veía no como una esposa, sino como un cabo suelto que atar antes de su desaparición. La había estado preparando para su papel de viuda afligida, sin que ella siquiera se diera cuenta. Mientras copiaba estos archivos, Carmen escuchó el sonido de llaves en la puerta principal. Roberto había llegado temprano. Con el corazón palpitando, Carmen cerró rápidamente todos los archivos, guardó la memoria USB en su sostén y fingió estar dormida en el sofá de la sala con la televisión encendida. «Carmen», la voz de Roberto sonaba ligeramente pastosa por el alcohol. «¿Qué haces aquí?» «Me quedé dormida viendo la televisión», murmuró Carmen, fingiendo despertar. «¿Cómo estuvo tu noche?» «Aburrida. Los mismos colegas hablando de los mismos casos estúpidos». Roberto se dirigió hacia su oficina. «Voy a revisar unos emails y luego me voy a dormir». Carmen se levantó del sofá. «Yo también me voy a la cama. Buenas noches». En su recámara, Carmen se sentó en el borde de la cama con la memoria USB en sus manos. Ahora tenía evidencia de una red de corrupción que incluía extorsión judicial, fabricación de evidencia y conspiración criminal. También tenía prueba de que su esposo planificaba abandonarla después de años de abuso psicológico. Pero lo más importante era que tenía las herramientas para salvar a Miguel Ruiz y exponer todo el sistema corrupto en el que Roberto participaba. La pregunta era, ¿tendría el valor de usarlas? El lunes por la mañana, Carmen llegó al trabajo con un plan completamente formado. Primero hablaría con Esperanza y le daría suficiente información para salvar a su hijo sin revelar completamente sus fuentes. Luego contactaría discretamente con el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal. Roberto había subestimado gravemente a la mujer callada que había estado maltratando durante 12 años. Estaba a punto de descubrir que Carmen Vázquez era mucho más inteligente y valiente de lo que él jamás había imaginado. Mientras caminaba por los pasillos del juzgado esa mañana, Carmen sintió una extraña mezcla de terror y libertad. Por primera vez en años no era una víctima esperando que las cosas mejoraran. Era una agente activa en control de su propio destino. El juego había cambiado completamente, y esta vez Roberto no sabía que alguien más estaba jugando. Carmen había pasado toda la madrugada despierta, planificando cada paso de lo que sabía sería la jugada más arriesgada de su vida. A las 5 de la mañana, cuando Roberto aún dormía profundamente después de su noche de copas, ella se dirigió silenciosamente a la cocina y preparó café mientras organizaba sus pensamientos. La evidencia que había recopilado era explosiva, pero también extremadamente peligrosa. Roberto no era solo un abogado corrupto. Era parte de una red criminal que incluía oficiales de policía, otros abogados e incluso funcionarios de alto rango en el sistema judicial. Si cometía un error, no solo perdería la oportunidad de exponer la verdad, podría terminar muerta. Sentada en la penumbra de su cocina, Carmen escribió 3 cartas a mano. Una dirigida a su hermana Teresa en Guadalajara, otra para su mejor amiga de la infancia, Laura, y la tercera para Esperanza. En cada una, explicaba brevemente la situación y les pedía que, si algo le ocurriera, entregaran las copias de evidencia que había escondido en diferentes ubicaciones a las autoridades correspondientes. A las 6:30 de la mañana, Carmen salió de casa con el pretexto de ir a la panadería por pan dulce para el desayuno. En realidad, se dirigió a un café internet del centro histórico que abría temprano.
Allí subió copias de los archivos más incriminatorios a una cuenta de correo electrónico que había creado bajo un nombre falso, usando la identificación de una prima lejana que había fallecido años atrás. El plan de Carmen era meticuloso pero flexible. Primero, daría a Esperanza información suficiente para salvar a Miguel sin comprometer completamente su posición. Luego, dependiendo de cómo se desarrollaran los eventos, decidiría cuándo y cómo revelar el resto de la evidencia. Cuando llegó al juzgado esa mañana, encontró a Esperanza en su escritorio, con ojeras profundas y las manos temblorosas mientras intentaba concentrarse en su trabajo. «Espe», la llamó Carmen suavemente. «¿Podemos hablar en privado?» Se dirigieron al archivo del sótano, un lugar donde sabían que no serían interrumpidas. Carmen había elegido cuidadosamente ese espacio porque las paredes gruesas de concreto interferían con cualquier dispositivo de escucha que Roberto pudiera haber plantado en el edificio. «Tengo que decirte algo sobre el caso de Miguel», comenzó Carmen, manteniendo su voz baja. «Pero antes necesito que me prometas que nunca revelarás cómo obtuviste esta información». Esperanza la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Carmen, ¿qué sabes? Tu hijo es inocente, Espe. Completamente inocente. Alguien plantó esas drogas en su mochila». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas inmediatamente. «¿Cómo puedes estar tan segura?» Carmen respiró profundamente. «Porque escuché una conversación telefónica donde alguien admitía haber fabricado el caso. No puedo decirte quién, pero puedo decirte exactamente qué buscar para probarlo». Durante los siguientes 20 minutos, Carmen le dio a Esperanza información específica: los nombres de los oficiales que participaron en el arresto, las inconsistencias en el reporte policial que un buen abogado podría explotar, y lo más importante, el hecho de que existían fotos del descubrimiento de las drogas tomadas desde múltiples ángulos, sugiriendo que el evento había sido planificado. «¿Pero cómo obtengo esta información sin revelar mi fuente?», preguntó Esperanza. «Dile al abogado de Miguel que solicite todas las fotografías tomadas durante el arresto. También que pida una investigación sobre los antecedentes disciplinarios de los oficiales involucrados. Y más importante», Carmen bajó aún más la voz, «dile que investigue si ha habido otros arrestos similares en universidades durante los últimos 6 meses. Encontrará un patrón». Carmen vio cómo la desesperación en el rostro de Esperanza se transformaba gradualmente en determinación. Su amiga era una mujer inteligente. Entendía las implicaciones de lo que estaba escuchando. «Carmen», dijo Esperanza lentamente, «esto es más grande que solo el caso de Miguel, ¿verdad? Mucho más grande. Pero por ahora concentrémonos en salvar a tu hijo. Lo demás vendrá después». Esperanza asintió y abrazó a Carmen con fuerza. «No sé cómo agradecerte esto». «No me agradezcas todavía», respondió Carmen. «Esto es solo el comienzo». Mientras regresaban a sus escritorios, Carmen notó que Roberto había llegado y estaba hablando animadamente con el licenciado Vargas, un abogado penalista conocido por sus métodos poco ortodoxos. La conversación parecía urgente, y ambos hombres mantenían sus voces bajas. Carmen activó discretamente la grabación en su teléfono y se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos de la conversación. «Problema con el coronel anoche», estaba diciendo Vargas. «Dice que hay demasiada atención en los casos universitarios». «Es temporal», respondió Roberto. «La presión mediática siempre disminuye después de unas semanas». «No estoy tan seguro. Mi contacto en la Procuraduría dice que alguien está haciendo preguntas sobre patrones en los arrestos de estudiantes». Carmen sintió un escalofrío. ¿Era posible que alguien más ya estuviera investigando la red de corrupción? ¿Qué tipo de preguntas? Roberto sonaba preocupado por primera vez. Preguntas sobre evidencia, sobre los oficiales involucrados, sobre la consistencia en los procedimientos de arresto. Roberto se quedó callado por un momento. ¿Tienes alguna idea de quién está haciendo estas investigaciones? No específicamente, pero mi fuente dice que viene de arriba, tal vez del nivel federal. La conversación fue interrumpida por la llegada del juez Morales, quien saludó a ambos abogados con cortesía profesional pero fría. Carmen notó que el juez evitaba el contacto visual directo con Roberto, una señal de que la confrontación de la semana anterior había dejado secuelas.
Durante la primera audiencia del día, Carmen observó una dinámica completamente diferente entre Roberto y el juez Morales. Donde antes había provocación abierta, ahora había una tensión subterránea más peligrosa. Roberto se comportaba con corrección formal, pero Carmen podía ver en sus ojos que estaba evaluando constantemente al magistrado, buscando signos de resistencia o rebelión. El caso de la mañana era otro divorcio conflictivo, pero esta vez, Roberto representaba a la demandante, una mujer llamada Patricia Mendoza que acusaba a su esposo de violencia doméstica y abuso económico. Para sorpresa de Carmen, Roberto estaba siendo inusualmente gentil y comprensivo con su clienta. «Señora Mendoza», decía Roberto con voz suave, «entiendo lo difícil que debe ser para usted testificar sobre estos eventos traumáticos. Tome todo el tiempo que necesite». Carmen frunció el ceño. Esta no era la táctica habitual de Roberto. Generalmente, él prefería casos donde podía atacar agresivamente a la parte contraria, no casos donde tenía que mostrar empatía hacia víctimas de abuso. Durante el receso, Carmen escuchó a Roberto hablar por teléfono en el pasillo y comenzó a entender su estrategia. «Perfecto», decía Roberto a quien fuera que estuviera del otro lado de la línea. «El caso Mendoza nos dará la cobertura perfecta. Nadie sospechará de un abogado que está defendiendo a una víctima de violencia doméstica». Carmen se dio cuenta de que Roberto estaba usando el caso como una pantalla para mejorar su imagen pública, especialmente si la investigación federal se estaba acercando a su red de corrupción. Pero lo que realmente la alarmó fue lo que escuchó después. «Y sobre el otro asunto», continuó Roberto, «creo que es hora de acelerar el cronograma. Si hay investigaciones federales en marcha, no podemos esperar hasta julio». Carmen sintió que se le detenía el corazón. Roberto estaba hablando sobre adelantar su plan de escape. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que él desapareciera y la dejara como la viuda de un fugitivo? «¿Qué tan pronto?». Roberto escuchó la respuesta y asintió. «Está bien. 3 semanas debería ser suficiente para transferir los fondos restantes y asegurar la documentación». 3 semanas. Carmen tenía menos de 3 semanas para exponer toda la red de corrupción y protegerse a sí misma antes de que Roberto ejecutara su plan de escape. El resto del día pasó en una bruma de ansiedad controlada. Carmen mantuvo su rutina normal mientras internamente aceleraba sus propios planes. Esa noche, cuando Roberto salió a otra de sus reuniones de trabajo, que ella ahora sabía eran coordinaciones criminales, Carmen hizo varias llamadas cruciales. La primera fue a un periodista de investigación del periódico La Jornada, Alejandro Ramos, cuyo trabajo había seguido durante años. Carmen había elegido a Ramos cuidadosamente. Era conocido por su integridad y por su especialización en casos de corrupción judicial. «Buenas noches, licenciado Ramos», dijo Carmen cuando él contestó el teléfono. «Mi nombre es Patricia González. Tengo información sobre una red de corrupción en el sistema judicial que creo que podría interesarle». «¿De qué tipo de información estamos hablando?», respondió Ramos cautelosamente. «Fabricación de evidencia en casos de narcotráfico, extorsión de magistrados y conspiración criminal que involucra a múltiples oficiales de policía y abogados». Hubo una pausa larga. «Señora González, esas son acusaciones muy serias. ¿Tiene evidencia que respalde estas afirmaciones?». «Tengo grabaciones de audio, documentos digitales, fotografías y testimonios que pueden ser verificados independientemente». «¿Y por qué viene a mí con esto, en lugar de ir directamente a las autoridades?». Carmen había anticipado esta pregunta. «Porque parte de la corrupción involucra a personas dentro del mismo sistema policial y judicial. Necesito asegurarme de que esta información llegue al dominio público para que no pueda ser suprimida». Ramos era silent por unos segundos. «¿Puede reunirse conmigo mañana, en un lugar público?». «Sí, pero tengo que advertirle que estoy corriendo riesgo personal al hacer esto. Si algo me ocurre, he dejado copias de toda la evidencia con personas de confianza que tienen instrucciones de hacerla pública». «Entendido. ¿Conoce el café La Flor de Lis en la colonia Roma?». «Sí. Mañana a las 3 de la tarde. Llevaré una copia del periódico de hoy y estaré sentado en la mesa junto a la ventana del fondo. Allí estaré». La segunda llamada fue más difícil.
Carmen había investigado y encontrado el número de una línea directa del Departamento de Investigaciones Internas de la Procuraduría General de la República. Sabía que era arriesgado contactar autoridades federales cuando no estaba segura de quién más podría estar involucrado en la red de corrupción, pero también sabía que necesitaba múltiples canales de denuncia para asegurar que la información no fuera suprimida. Departamento de Investigaciones Internas, agente Sánchez al habla. Buenas noches, agente. Tengo información sobre una red de corrupción que involucra fabricación de evidencia en casos federales de narcotráfico. ¿Puede proporcionar su nombre y número de identificación? Prefiero mantener mi identidad en reserva por razones de seguridad, pero puedo proporcionarle información específica que puede ser verificada independientemente. Señora, entienda que las denuncias anónimas son difíciles de procesar sin... Agente Sánchez, lo interrumpió Carmen. Tengo los nombres específicos de los oficiales involucrados, fechas exactas, ubicaciones y evidencia documental de al menos 12 casos fabricados durante los últimos 8 meses. También tengo grabaciones de conversaciones donde se admite la fabricación de evidencia. El tono del agente cambió inmediatamente. ¿Puede mantener la línea un momento? Después de unos minutos, una voz diferente tomó el teléfono. Habla el comandante Rivera. Entiendo que tiene información sobre fabricación de evidencia. Correcto. Y también sobre extorsión de magistrados federales. Señora, estas son acusaciones muy graves. ¿Estaría dispuesta a reunirse con nuestros investigadores? Sí, pero bajo condiciones muy específicas. La reunión debe ser en territorio neutral, con garantías de protección, y quiero que múltiples agencias estén representadas para evitar la posibilidad de supresión. Entendido. ¿Puede estar disponible mañana por la noche? Sí. Pero, comandante, hay algo más que debe saber. Una de las personas involucradas en esta red está planeando huir del país en las próximas 3 semanas. Si van a actuar, tiene que ser pronto. Tome nota de esto. Escuchó que el comandante le decía a alguien más. Señora, ¿cómo podemos contactarla para coordinar la reunión? Carmen le dio el número de un teléfono celular desechable que había comprado esa misma tarde. Comandante, hay una última cosa. Tengo razones para creer que mi seguridad personal podría estar en riesgo. He tomado precauciones, pero si algo me ocurre, he dejado instrucciones para que toda la evidencia sea hecha pública automáticamente. Entendido. Haremos todo lo posible para garantizar su protección. Después de terminar las llamadas, Carmen se sentó en su cocina y se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo la esposa maltratada de un abogado corrupto, ahora era una informante activa en una investigación federal. El miércoles por la mañana, Carmen llegó temprano al juzgado y encontró a Esperanza en una conversación intensa por teléfono. Cuando terminó la llamada, Esperanza se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. Carmen, no sé cómo lo hiciste, pero funcionó. El nuevo abogado de Miguel encontró exactamente lo que me dijiste que buscaría. Hay inconsistencias enormes en el caso, y ahora está solicitando una investigación completa. Carmen sonrió, sintiendo un momento de satisfacción en medio de toda su ansiedad. ¿Qué más te dijo? Que aparentemente no es el único caso. Han encontrado al menos 8 arrestos similares en los últimos 6 meses, todos con las mismas inconsistencias, todos involucrando a los mismos oficiales de policía. Eso es excelente, Espe. Pero hay algo más. Esperanza bajó la voz. El abogado dice que alguien más ya estaba investigando estos casos. Dice que parece que hay una investigación federal en marcha. Carmen asintió, fingiendo sorpresa. ¿En serio? Sí. Dice que esto podría ser mucho más grande de lo que pensábamos. En ese momento, Roberto entró al juzgado, pero Carmen inmediatamente notó que algo había cambiado. Su esposo, normalmente impecable y confiado, parecía agitado. Su traje estaba ligeramente arrugado, su cabello no estaba perfectamente peinado, y había una tensión en sus movimientos que Carmen no había visto antes. Roberto se acercó directamente al escritorio de Carmen sin su saludo habitual. «Necesitamos hablar», le dijo bruscamente. Ahora. Carmen sintió un escalofrío de alarma, pero mantuvo su expresión neutra. ¿Sobre qué? No aquí. Vamos afuera. Se dirigieron al pequeño patio interno del juzgado,
Un espacio con algunas bancas rodeadas de plantas donde los empleados ocasionalmente tomaban descansos para fumar. Carmen, comenzó Roberto sin preámbulos. ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Alguien haciendo preguntas sobre mí o sobre mi trabajo? Carmen fingió confusión. ¿Qué tipo de preguntas? Cualquier tipo. Teléfonos extraños, gente preguntando sobre nuestros horarios, anything fuera de lo normal. No, Roberto. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Roberto la estudió cuidadosamente, y Carmen se esforzó por mantener una expresión de preocupación genuina. Tal vez, dijo finalmente, pero quiero que tengas cuidado durante las próximas semanas. Si alguien te contacta y hace preguntas sobre mí o sobre mi trabajo, no respondas nada. Ven directamente a decírmelo. Me estás asustando, Roberto. ¿Qué está pasando? Roberto se pasó una mano por el cabello, desordenándolo aún más. Probablemente nada. Solo algunos colegas paranoides que piensan que hay investigaciones donde no las hay. Pero es mejor ser cautelosos. Carmen asintió obedientemente. Por supuesto, te diré si algo pasa. Pero internamente, Carmen sabía que Roberto estaba empezando a sospechar que algo andaba mal. Su red de corrupción se estaba desmoronando, y él podía sentirlo. Mientras regresaban al interior del juzgado, Carmen vio al juez Morales observándolos desde la ventana de su oficina. Cuando sus miradas se cruzaron, el magistrado le dirigió una mirada extraña, como si quisiera decirle algo pero no pudiera. El resto de la mañana transcurrió con una tensión subterránea que Carmen podía sentir, pero no identificar completamente. Roberto estaba inquieto, revisando constantemente su teléfono y teniendo conversaciones susurradas con varios abogados que normalmente no frecuentaba. Durante el receso de mediodía, Carmen se dirigió discretamente hacia la oficina del juez Morales. Esperanza estaba en su escritorio, pero parecía distraída organizando papeles. ¿Puedo hablar con el licenciado Morales?, preguntó Carmen. Tengo algunos documentos que necesitan su firma. Está en una llamada importante, pero puedes esperarlo adentro, respondió Esperanza sin levantar la vista. Carmen entró al despacho del juez y se sentó en una de las sillas frente a su escritorio. El juez Morales estaba terminando una conversación telefónica que sonaba tensa. No, comandante, entiendo la urgencia, pero necesito más tiempo para preparar la documentación adecuada, estaba diciendo. Este tipo de casos requiere precisión absoluta. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que el juez Morales estuviera involucrado en la investigación federal? Mañana por la noche debería ser suficiente, continuó el juez. Pero necesito garantías de que mis empleados serán protegidos si hay represalias. Cuando el juez terminó la llamada y se dio la vuelta, pareció surprised de ver a Carmen esperando. Señora Vázquez, dijo después de un momento. ¿En qué puedo ayudarle? Carmen tomó una decisión instantánea y arriesgada. Licenciado Morales, creo que usted y yo necesitamos hablar sobre mi esposo. El juez la miró fijamente por varios segundos. ¿Y por qué cree eso, señora Vázquez? Porque creo que ambos sabemos que Roberto está involucrado en actividades que van mucho más allá de la práctica legal normal. El juez Morales se quitó los lentes y los limpió lentamente, claramente considerando cuánto revelar. Señora Vázquez, esas son palabras muy serias, y tengo evidencia muy seria para respaldarlas. El magistrado la miró con nueva intensidad. ¿Qué tipo de evidencia? Carmen respiró profundamente. Grabaciones, documentos, fotografías, evidencia de extorsión, fabricación de casos y conspiración criminal. El juez Morales se levantó y cerró la puerta de su oficina. Cuando regresó a su escritorio, su expresión había cambiado completamente. Señora Vázquez, dijo en voz baja, si lo que está diciendo es cierto, entonces usted podría estar en grave peligro. Lo sé, pero también sé que si no hago algo, más gente inocente como Miguel Ruiz va a sufrir. ¿Cómo sabe sobre el caso Ruiz? Porque tengo grabaciones de Roberto discutiendo cómo fue fabricado. El juez se quedó silent por un largo momento. Señora Vázquez, voy a ser completamente honesto con usted. Ha habido una investigación federal sobre irregularidades en casos de narcotráfico, y su esposo está bajo sospecha. Carmen fingió sorpresa, aunque internamente se sintió aliviada de que sus denuncias estuvieran siendo tomadas en serio. Pero, continuó el juez,
Los investigadores federales han estado buscando fuentes internas que puedan proporcionar evidencia directa. Su información podría ser exactamente lo que necesitan. ¿Qué tendría que hacer? Hablar con ellos. Esta noche. Pero señora Vázquez, una vez que dé este paso no habrá marcha atrás. Su vida cambiará completamente. Carmen pensó en los 12 años de humillaciones, en Miguel Ruiz y otros jóvenes inocentes being destroyed por la ambición de Roberto, en todas las víctimas futuras que podrían ser salvadas. Licenciado Morales, dijo con voz firme, mi vida ya cambió el día que decidí dejar de ser una víctima silent. El juez asintió lentamente. Entonces hablaré con mis contactos y coordinaré la reunión. Pero Carmen, la llamó por su nombre por primera vez. Tenga mucho cuidado. Los próximos días van a ser los más peligrosos de su vida. Mientras Carmen salía de la oficina del juez Morales, se dio cuenta de que había formado una unlikely alianza con el hombre que Roberto había tratado de chantajear y humillar. La ironía no se perdió en ella. La arrogancia de Roberto había creado enemigos exactamente entre las personas que ahora podrían destruirlo. Esa tarde, mientras se preparaba para su reunión con el periodista Alejandro Ramos, Carmen se miró en el espejo de su baño. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa intimidada que había sido solo semanas atrás. Era alguien que había encontrado su power y estaba dispuesta a usarlo, sin importar las consecuencias. El juego final había comenzado, y esta vez, Carmen Vázquez iba a ganar. La reunión en el café La Flor de Lis había sido más intensa de lo que Carmen había anticipado. Alejandro Ramos, un hombre de 40 años con cabello prematuramente gris y ojos que parecían haber visto demasiado, había revisado meticulosamente cada documento y escuchado cada grabación que Carmen le había proporcionado. Señora González, había dicho finalmente, usando el nombre falso que ella había adoptado. Esto no es solo una historia sobre corrupción judicial. Es un mapa completo de cómo funciona el crimen organizado dentro del sistema de justicia mexicano. Carmen había observado cómo los ojos del periodista se iluminaban con cada nueva pieza de evidencia. Las grabaciones de Roberto discutiendo la fabricación de casos, los documentos que mostraban pagos de fuentes desconocidas, las fotografías que evidenciaban la coordinación previa en arrestos. Espontáneos. Todo pintaba un cuadro devastador de corrupción sistemática. ¿Cuándo puede publicar esto?, había preguntado Carmen. Necesito verificar independientemente algunas fuentes y obtener comentarios oficiales, pero podría tener algo listo para el domingo, 6 días. ¿Y si algo me pasa antes de eso? Ramos había asentido gravemente. He trabajado en casos similares antes. Tengo procedimientos de seguridad establecidos. Pero señora González, necesito preguntarle, ¿está absolutamente segura de que quiere seguir adelante con esto? Una vez que esta historia salga, no habrá vuelta atrás. Carmen había sentido un momento de vértigo, pero luego había pensado en Miguel Ruiz, en Guadalupe Cervantes, en todas las víctimas pasadas y futuras de la red de Roberto. Publique la historia, licenciado Ramos. Publíquela toda. Ahora, 3 días después, Carmen se encontraba en una suite del Hotel Imperial del centro de la Ciudad de México, rodeada por 5 agentes federales que representaban diferentes dependencias del gobierno. La habitación había sido elegida porque sus ventanas daban a un patio interior y tenía múltiples salidas, proporcionando seguridad máxima para lo que todos entendían era una operación extremadamente delicada. El comandante Rivera, un hombre corpulento de 50 años con bigote gris, dirigía la reunión. A su lado estaban la agente Martínez del Ministerio Público Federal, el licenciado Herrera de la Contraloría Interna, el comandante Jiménez de la Policía Federal y, sorprendentemente, una mujer elegante que se había presentado solo como doctora Salinas de la Procuraduría General. Señora Vázquez, había comenzado el comandante Rivera después de las presentaciones formales. La evidencia que ha proporcionado es extraordinaria, tanto en su alcance como en su precisión. Hemos pasado los últimos 3 días verificando sus afirmaciones, y puedo decirle que todo lo que ha documentado es consistente con investigaciones paralelas que hemos estado conduciendo. Carmen había sentido una mezcla de alivio y terror. Alivio porque sus denuncias estaban siendo tomadas en serio.
Terror porque ahora entendía completamente la magnitud de lo que había destapado. ¿Qué tan grande es esta red?, había preguntado. La agente Martínez, una mujer de 35 años con expresión severa, había respondido. Basándose en su evidencia y nuestras investigaciones, creemos que involucra al menos a 15 abogados, 12 oficiales de policía de diferentes niveles, 3 magistrados y una red de informantes que incluye personal administrativo en múltiples juzgados. Pero aquí está el problema, había intervenido el comandante Jiménez. Su esposo no es solo un participante en esta red. Según nuestro análisis, él es uno de los coordinadores principales. Esto significa que él sabe todo sobre la operación, y más importante, él sabe quién más está involucrado. Carmen había sentido un escalofrío cuando entendió las implicaciones. ¿Están diciendo que Roberto es más importante de lo que pensaba? Mucho más importante, había confirmado la doctora Salinas. Y eso es precisamente lo que hace que su situación sea tan peligrosa. Si él sospecha que usted está cooperando con nosotros. No había necesidad de completar la frase. ¿Qué necesitan de mí?, había preguntado Carmen. Tiempo, había respondido el comandante Rivera. Necesitamos que mantenga su rutina normal el mayor tiempo posible mientras coordinamos arrestos simultáneos. Si movemos contra su esposo demasiado pronto, los otros miembros de la red podrían escapar o destruir evidencia. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, tal vez 2. Carmen había cerrado los ojos. Roberto está planeando huir del país en menos de 2 semanas. Tiene un plan completo, documentos falsos, cuentas bancarias en el extranjero, una nueva identidad. Los 5 agentes habían intercambiado miradas significativas. ¿Tiene evidencia de este plan de escape?, había preguntado la agente Martínez. Tengo copias de todos sus archivos digitales. Fechas, ubicaciones, contactos, todo. Entonces necesitamos acelerar nuestro cronograma, había dicho el comandante Rivera. Doctora Salinas, ¿podemos estar listos para el lunes? Si podemos coordinar con todas las jurisdicciones involucradas, sí. Carmen había mirado a cada uno de los agentes. ¿Y qué pasa conmigo cuando esto termine? Roberto tendrá abogados, tendrá contactos, tendrá recursos para vengarse. Señora Vázquez, había dicho la doctora Salinas suavemente. Entendemos su preocupación. Hemos preparado un paquete completo de protección para testigos. Nueva identidad, reubicación, apoyo económico, todo lo que necesite para empezar una nueva vida. ¿Y si no quiero una nueva identidad? ¿Y si quiero mi vida de vuelta pero sin Roberto? Esa también es una opción, había respondido el comandante Rivera. Pero señora Vázquez, tiene que entender que su testimonio va a ser la pieza central de uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente del sistema judicial mexicano. Su vida nunca será completamente normal después de esto. Carmen había asintido, entendiendo finalmente el peso completo de su decisión. Ahora, mientras regresaba a casa después de la reunión, Carmen sintió como si estuviera viviendo en 2 realidades paralelas. En una realidad, era Carmen Maldonado, la esposa obediente de un abogado exitoso, preparando la cena y manteniendo la casa como había hecho durante 12 años. En la otra realidad, era Carmen Vázquez, informante federal en una operación que estaba a punto de destruir una red criminal que había operado impunemente durante años. Roberto llegó a casa esa noche más tarde de lo usual, y Carmen notó inmediatamente que su nivel de agitación había aumentado considerablemente desde la mañana. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Carmen sirviendo la cena con la normalidad que había perfeccionado durante años de matrimonio. Complicado, respondió Roberto, pero Carmen pudo ver que había algo más que complicación en sus ojos. Había miedo. Durante la cena, Roberto estuvo inusualmente silencioso, revisando constantemente su teléfono y respondiendo mensajes con urgencia evidente. Roberto, dijo Carmen cuidadosamente, ¿estás seguro de que todo está bien? Has estado muy tenso últimamente. Roberto la miró por encima de su teléfono. Carmen, hay cosas que están pasando en el trabajo que son delicadas. Tal vez tengamos que hacer algunos cambios pronto. ¿Qué tipo de cambios? Posiblemente mudarnos. Tal vez cambiar de ciudad, incluso de país. Carmen fingió sorpresa. ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Roberto dejó su teléfono en la mesa y la miró directamente.
¿Confías en mí, Carmen? La pregunta la tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque Roberto nunca había sentido la necesidad de preguntárselo antes. Simplemente había asumido su obediencia. Por supuesto, respondió automáticamente. Porque si confías en mí, entonces necesito que estés preparada para la posibilidad de que tengamos que salir del país muy rápidamente. Cuestión de días, tal vez horas. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Roberto estaba adelantando su plan de escape incluso más de lo que los agentes federales habían anticipado. ¿Estás en algún tipo de problema legal?, preguntó genuinamente preocupada ahora por las implicaciones para su propia seguridad. Roberto consideró su respuesta cuidadosamente. Digamos que hay personas que malinterpretan el trabajo que hago, y esas malinterpretaciones podrían volverse problemáticas. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, Carmen usó el teléfono desechable que los agentes federales le habían proporcionado para enviar un mensaje de texto al comandante Rivera. Él está acelerando el plan de escape. Habló de huir en días u horas. La respuesta llegó 15 minutos después. Entendido. Mantenga la calma. Estamos acelerando nuestra operación. Lunes por la mañana. Carmen había pasado el resto de la noche despierta, observando a Roberto dormir y preguntándose cómo había llegado a este punto. 12 años atrás, cuando se casaron, Roberto había sido carismático y ambicioso, pero no obviamente corrupto. ¿Cuándo exactamente había cruzado la línea entre ambición legítima y actividad criminal? El viernes por la mañana, Carmen llegó al juzgado para encontrar un ambiente de tensión casi palpable. Esperanza estaba radiante porque el abogado de Miguel había obtenido una orden judicial para investigar las irregularidades en su caso, pero otros empleados susurraban en grupos pequeños sobre rumores de una investigación federal. ¿Has escuchado algo sobre investigadores federales haciendo preguntas sobre algunos abogados?, le preguntó Esperanza durante el receso de la mañana. Carmen fingió ignorancia. ¿Qué tipo de preguntas? No estoy segura, pero María del juzgado 4B dice que vinieron agentes ayer preguntando sobre procedimientos en casos de narcotráfico. Carmen asintió como si la información fuera nueva para ella, pero internamente se sintió aliviada de que la investigación estuviera procediendo según lo planeado. Fue durante la sesión de la tarde cuando Carmen presenció el momento que sabía marcaría el comienzo del fin para Roberto. Su esposo estaba representando a un cliente en un caso menor de posesión de drogas, pero Carmen notó que estaba inusualmente nervioso. Durante el interrogatorio, Roberto cometió varios errores procedimentales que normalmente nunca habría hecho, y su usual confianza arrogante estaba completamente ausente. Más significativo aún, Carmen observó a dos hombres en trajes oscuros sentados en la parte trasera de la sala del tribunal. No participaban en el procedimiento, pero tomaban notas constantemente y observaban cada movimiento de Roberto. Cuando Roberto los notó, Carmen vio cómo su rostro palideció visiblemente. Terminó su interrogatorio abruptamente, mucho antes de lo que había planeado, y prácticamente corrió fuera de la sala del tribunal. Carmen lo siguió discretamente y lo encontró en el pasillo, hablando urgentemente por teléfono. No entiendes, estaba diciendo Roberto con voz temblorosa. Estaban aquí, en mi sala, tomando notas. Carmen se acercó lo suficiente para escuchar la conversación, mientras fingía buscar documentos en un archivero cercano. ¿Cuándo puede estar listo el paquete completo?, preguntó Roberto. No podemos esperar hasta el martes. Tiene que ser este fin de semana. Pausa. Me importa un carajo lo que cueste, tengo el dinero. Otra pausa más larga. Perfecto. Domingo por la noche en el aeropuerto. Vuelo 447 a Panamá a las 11:30 p.m. Carmen sintió que se le detenía la respiración. Roberto estaba finalizando su plan de escape para el domingo por la noche, solo 3 días después. ¿Y los documentos para mi esposa? Carmen se tensó. Roberto estaba incluyéndola en su plan de escape. No la necesitamos inmediatamente. Ella puede seguir después, una vez que esté establecido. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. Roberto no la estaba llevando consigo inmediatamente, lo que significaba que tendría la oportunidad de alertar a los agentes federales. Pero también significaba que Roberto la veía como un activo que podía usar más tarde.
o posiblemente como una responsabilidad que tenía que eliminar. Cuando Roberto terminó la llamada, se acercó a Carmen con una expresión que ella nunca había visto antes. Miedo puro. Carmen, tenemos que hablar. Ahora. Se dirigieron al patio interior del juzgado, pero esta vez Roberto revisó cuidadosamente el área para asegurarse de que estuvieran completamente solos. Escúchame muy cuidadosamente, comenzó Roberto, tomando las manos de Carmen entre las suyas. Voy a tener que salir de viaje este fin de semana. Un viaje de negocios urgente. Carmen asintió, manteniendo su expresión neutra. Pero este no va a ser un viaje normal. Voy a estar fuera por un tiempo indefinido, tal vez varios meses. ¿Varios meses? Roberto, ¿qué está pasando realmente? Roberto respiró profundamente. Hay una investigación federal que está mal dirigida, basada en malentendidos y información incorrecta. Pero mientras se resuelve, es mejor que yo no esté en el país. Carmen fingió shock. ¿Estás diciendo que tienes que huir? No huir. Retirarme estratégicamente mientras mis abogados resuelven estos malentendidos. Carmen sabía que Roberto se estaba mintiendo a sí mismo tanto como a ella. No había malentendidos. Había evidencia sólida de actividad criminal. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Mantén la casa, mantén tu trabajo, actúa como si todo fuera normal. En unas semanas, cuando las cosas se calmen, arreglaré para que te reúnas conmigo. Carmen asintió obedientemente, pero internamente estaba calculando cómo contactar inmediatamente a los agentes federales. Pero Carmen, la voz de Roberto se volvió más seria. Es absolutamente crucial que no menciones esto a nadie. Ni a tus amigas, ni a tu familia, ni a nadie en el trabajo. Si alguien pregunta, simplemente dices que estoy en un viaje de negocios normal. ¿Y si alguien de la policía o el gobierno viene a hacer preguntas? Roberto la miró fijamente. Dices que no sabes nada sobre mis asuntos de negocios, que yo manejo todo eso y que tú solo te ocupas de la casa. Carmen asintió, pero Roberto continuó. Y Carmen, es muy importante que entiendas esto. Si alguna vez alguien te ofrece dinero o protección a cambio de información sobre mí, esa persona no es tu amiga. Son enemigos que quieren destruir nuestra familia. La ironía era casi abrumadora. Roberto le estaba advirtiendo exactamente sobre lo que ya había hecho. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Carmen. Porque cuando un hombre exitoso enfrenta investigaciones injustas, sus enemigos a menudo tratan de usar a su familia contra él. Pero tú y yo hemos estado juntos 12 años. Somos un equipo. Carmen sintió náuseas al escuchar a Roberto hablar sobre ellos como un equipo, cuando durante todos esos años, él la había tratado como a una empleada doméstica mal pagada. Entiendo, dijo simplemente. Bien, ahora vamos a casa. Tengo que hacer algunos preparativos. Esa tarde, mientras Roberto hacía llamadas telefónicas y organizaba documentos en su oficina, Carmen envió un mensaje urgente a los agentes federales. Él escapa domingo por la noche. Vuelo 447 a Panamá, 11:30 p.m. No me lleva con él inmediatamente. La respuesta llegó en minutos. Recibido. Operación adelantada a mañana sábado por la mañana. Manténgase en casa hasta que escuche de nosotros. El viernes por la noche fue surreal. Roberto actuó como si fuera una noche normal. Incluso sugirió que vieran una película juntos, algo que no habían hecho en meses. Pero Carmen podía ver que estaba ejecutando una rutina automática, tratando de mantener las apariencias mientras su mente estaba claramente en otra parte. Carmen, dijo Roberto durante los créditos de la película, quiero que sepas que todo lo que he hecho en mi carrera ha sido para darnos una buena vida, para que tengas seguridad. Carmen lo miró, preguntándose si Roberto realmente creía eso o si estaba tratando de justificar años de actividad criminal. Lo sé, respondió, porque no sabía qué más decir. Y quiero que sepas que sin importar lo que escuches en las próximas semanas o meses, yo siempre te he amado. Esas palabras la golpearon como una bofetada. Roberto había usado el amor como excusa para el control, la manipulación y el abuso psicológico durante años. Ahora, enfrentando las consecuencias de sus crímenes, estaba tratando de reescribir la historia de su matrimonio. Roberto, dijo Carmen cuidadosamente,
Si realmente me amas, ¿por qué no puedes simplemente decirme la verdad sobre lo que está pasando? Roberto la miró por un largo momento. Porque la verdad es complicada, Carmen. Y porque protegerte significa que hay cosas que es mejor que no sepas. Esa noche, Carmen permaneció despierta hasta muy tarde, escuchando a Roberto moverse por la casa. Lo escuchó abrir y cerrar cajones, hacer llamadas telefónicas susurradas, y finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, escuchó el sonido distintivo de papel siendo quemado en la chimenea de su oficina. Roberto estaba destruyendo evidencia. El sábado por la mañana Carmen se despertó para encontrar a Roberto ya vestido y desayunando. «Tengo que salir temprano hoy», le dijo. «Reuniones importantes antes de mi viaje». Carmen asintió. «¿A qué hora te vas mañana?» «Tarde en la noche, pero voy a estar preparándome durante todo el día». Después de que Roberto se fue, Carmen se duchó y se vistió cuidadosamente, sabiendo que este podría ser uno de los últimos días normales de su vida. Había decidido limpiar la casa completa, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba mantenerse ocupada mientras esperaba a que los agentes federales llegaran. Era alrededor de las 10 de la mañana cuando escuchó múltiples vehículos deteniéndose frente a su casa. Carmen miró por la ventana y vio 3 SUVs negras y 2 patrullas de la Policía Federal. El comandante Rivera se acercó a la puerta principal acompañado por 6 agentes armados. «Señora Vázquez», dijo cuando ella abrió la puerta. «Es hora». Carmen asintió, sintiéndose extrañamente calmada después de días de ansiedad extrema. «Roberto, está siendo arrestado en este momento en las oficinas del licenciado Vargas. Operación coordinada en 12 ubicaciones simultáneamente». Carmen sintió una mezcla de alivio y tristeza. 12 años de matrimonio estaban terminando con agentes federales en su sala. ¿Qué necesita que haga? Empaque algunas pertenencias personales. Va a estar bajo protección federal hasta que termine el proceso legal. Mientras Carmen empacaba, pudo escuchar a los agentes registrando meticulosamente la oficina de Roberto. Sabía que encontrarían evidencia adicional que confirmaría todo lo que ella había proporcionado. Una hora después, cuando salía de la casa que había compartido con Roberto durante 8 años, Carmen se dio cuenta de que no sentía tristeza por dejar atrás esa vida. Por primera vez en años, sentía esperanza. El comandante Rivera la acompañó al vehículo federal que la llevaría a una ubicación segura. «Señora Vázquez», le dijo mientras se alejaban de la casa, «quiero que sepa que lo que hizo requiere un tipo de valor que pocas personas poseen». Carmen miró por la ventana trasera del vehículo, viendo su antigua casa desaparecer en la distancia. «Comandante», respondió, «después de años de sentirme como una prisionera en mi propia vida, esto no se siente como valor, se siente como libertad». Esa tarde, mientras Carmen estaba instalándose en una casa segura en las afueras de la ciudad, recibió una llamada del comandante Rivera. «Su esposo está en custodia federal», le informó, junto con 14 otros individuos, incluyendo el licenciado Vargas, 3 magistrados y 8 oficiales de policía. ¿Y las víctimas? ¿Miguel Ruiz? Todos los casos fabricados están siendo revisados y anulados. Miguel Ruiz será liberado mañana por la mañana. Carmen cerró los ojos, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. ¿Y ahora qué pasa? «Ahora viene la parte difícil», respondió el comandante. «Los juicios, los testimonios, la reconstrucción completa de años de corrupción sistemática. Va a ser un proceso largo, señora Vázquez. Pero al final, justicia». Esa noche, Carmen se sentó en el porche de la casa segura, mirando las estrellas por primera vez en años, sin la presión constante de la ansiedad que había marcado su vida con Roberto. Sabía que los próximos meses serían difíciles. Habría testimonios, interrogatorios, probablemente amenazas de los restos de la red criminal que Roberto había ayudado a construir. Pero también sabía que había hecho lo correcto. A los 42 años, Carmen Vázquez finalmente había encontrado su voz, y esa voz había sido lo suficientemente fuerte para destruir todo un reino de corrupción construido sobre el silencio y el miedo. El domingo por la mañana, Carmen abrió el periódico La Jornada para encontrar su historia en primera plana. «Desmantelada red de corrupción judicial en operación federal»,
declaraba el titular. La investigación de Alejandro Ramos había sido publicada exactamente como había prometido. Carmen sonrió mientras leía su propia historia contada desde la perspectiva de una fuente anónima que había arriesgado todo por la justicia. Era la primera vez en 12 años que se sentía orgullosa de sí misma. Roberto Maldonado, el hombre que se había reído de su esposa y del juez, había subestimado fatalmente el poder de la mujer a quien había menospreciado durante tantos años. La taquígrafa había estado grabando mucho más que testimonios oficiales, y al final, esas grabaciones habían sido suficientes para derribar todo lo que él había construido con su arrogancia y su crueldad. La justicia, Carmen reflexionó mientras terminaba de leer el artículo, a veces llega de las fuentes más inesperadas, y a veces, la persona más silenciosa en la habitación es la que más poder tiene. 6 meses después, la sala de conferencias del Hotel Presidente Intercontinental estaba llena de periodistas, activistas por los derechos de las mujeres y representantes de organizaciones civiles. Carmen Vázquez, ahora de 43 años, se encontraba sentada en el pódium principal junto al comandante Rivera, la doctora Salinas de la Procuraduría General y Alejandro Ramos, el periodista que había ayudado a exponer la red de corrupción. Era la primera conferencia de prensa pública que Carmen ofrecía desde que comenzara todo el proceso legal. Durante los últimos 6 meses, había testificado en tribunales cerrados, había trabajado con fiscales federales y había vivido bajo protección mientras se desarrollaban los juicios. Ahora, con las sentencias finales dictadas, finalmente podía hablar abiertamente sobre su experiencia. «Buenos días», comenzó Carmen, su voz firme y clara. «Mi nombre es Carmen Vázquez, y durante 12 años fui víctima de violencia psicológica por parte de mi exesposo, Roberto Maldonado, quien la semana pasada fue sentenciado a 25 años de prisión por corrupción, extorsión y conspiración criminal». El murmullo de la audiencia se desvaneció cuando Carmen continuó. «Estoy aquí hoy no solo para cerrar este capítulo de mi vida, sino para enviar un mensaje a otras mujeres que pueden estar viviendo situaciones similares. Ustedes tienen más poder del que creen». Carmen miró hacia el fondo de la sala donde Esperanza Ruiz estaba sentada junto a su hijo Miguel, quien había regresado a la universidad después de que todos los cargos en su contra fueran completamente retirados. Miguel ahora estudiaba Derecho, inspirado por su experiencia a luchar contra la injusticia dentro del sistema. «Durante años creí que mi única opción era permanecer en silencio», continuó Carmen. «Mi ex esposo me había convencido de que yo era insignificante, que mi opinión no importaba, que mi única función era ser invisible, pero resultó que ser invisible me dio acceso a información que eventualmente destruyó toda su red criminal». El comandante Rivera tomó el micrófono. «La señora Vázquez fue fundamental en el desmantelamiento de lo que consideramos una de las redes de corrupción más extensas en la historia reciente del sistema judicial mexicano. Su valentía no solo salvó a docenas de víctimas inocentes, sino que expuso fallas sistemáticas que ahora estamos corrigiendo». Un periodista levantó la mano. «Señora Vázquez, ¿ha tenido contacto con su ex esposo desde su arresto?». Carmen negó con la cabeza. «Roberto intentó contactarme varias veces desde la prisión, pero rechacé todas las comunicaciones. Esa parte de mi vida terminó completamente. ¿Qué planes tiene para el futuro?». Carmen sonrió genuinamente por primera vez durante la conferencia. «Acabo de ser aceptada en la maestría en Trabajo Social de la UNAM. Quiero trabajar con mujeres que han vivido situaciones de violencia doméstica, ayudarlas a reconocer sus opciones y su fuerza interior». Otra periodista preguntó, «¿Qué le diría a otras mujeres que están en relaciones abusivas pero que tienen miedo de actuar?». Carmen reflexionó por un momento antes de responder. «Les diría que documenten todo, que busquen apoyo, aunque sea en secreto, que entiendan que el abusador obtiene su poder de su silencio y su aislamiento. Y más importante, que recuerden que ellas conocen a su abusador mejor que nadie. Eso no es una debilidad, es una ventaja estratégica». Alejandro Ramos tomó la palabra. «El caso de la señora Vázquez ha tenido repercusiones que van mucho más allá de las sentencias individuales. La serie de artículos que publicamos basados en su evidencia ha llevado a reformas en los procedimientos de supervisión judicial
y nuevos protocolos para investigar posible corrupción. La doctora Salinas añadió: hemos establecido una línea directa confidencial para empleados del sistema judicial que quieran reportar irregularidades. La llamamos Línea Carmen, en honor a la señora Vázquez. Un periodista del fondo de la sala preguntó: señora Vázquez, ¿alguna vez se arrepiente de haber tomado la decisión de exponer a su ex esposo? Carmen se tomó su tiempo para considerar la pregunta. Nunca me arrepiento de haber elegido la verdad sobre el silencio, pero no voy a fingir que ha sido fácil. Perdí mi matrimonio, mi casa, mi rutina completa. Tuve que empezar de cero a los 42 años, pero también recuperé algo que había perdido hacía mucho tiempo: mi autorrespeto. ¿Y su relación con el juez Morales? Entendemos que él también enfrentó dificultades. El licenciado Morales fue completamente exonerado de cualquier irregularidad, respondió Carmen firmemente. De hecho, su cooperación con la investigación federal fue ejemplar. Ahora dirige un comité de reforma judicial. Es un hombre íntegro que se encontró en una situación imposible y eligió hacer lo correcto. Después de la conferencia de prensa, Carmen se reunió privadamente con Esperanza y Miguel en uno de los restaurantes del hotel. No puedo creer que todo haya terminado finalmente, dijo Esperanza, abrazando a Carmen. Miguel, ahora de 22 años, y notablemente más maduro que antes de su experiencia, miró a Carmen con admiración. Señora Carmen, quiero que sepa que lo que usted hizo no solo salvó mi futuro, me inspiró a dedicar mi carrera a luchar contra este tipo de injusticias. Carmen sonrió. Miguel, tu caso fue lo que me dio el impulso final para actuar. Ver lo que Roberto le estaba haciendo a un joven inocente como tú, me hizo darme cuenta de que mi silencio era complicidad. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Esperanza. Por primera vez en años. No lo sé exactamente, respondió Carmen con una sonrisa. Y eso se siente maravilloso. Voy a estudiar, voy a trabajar, voy a vivir mi vida en mis propios términos. Esa noche, Carmen regresó a su nuevo apartamento en la colonia Condesa. Era un espacio pequeño pero luminoso, completamente diferente de la casa que había compartido con Roberto. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su familia y amigos, libros que realmente quería leer, y plantas que cuidaba porque le daban alegría, no porque fuera su obligación mantener un hogar perfecto. Se sentó en su balcón con una taza de té, mirando el atardecer sobre la ciudad. Su teléfono celular, ahora su propio teléfono, no uno que Roberto monitoreara, tenía varios mensajes de felicitación de personas que habían visto la conferencia de prensa. Uno de los mensajes era de Teresa, su hermana en Guadalajara. Vi la conferencia. Estoy tan orgullosa de ti. Papá y mamá también estarían orgullosos. Otro era de una mujer desconocida. Señora Vázquez, mi nombre es Ana. Vi su historia en las noticias. Estoy en una situación similar con mi esposo. ¿Podríamos hablar? Carmen respondió inmediatamente. Por supuesto, Ana. Llámeme mañana. Nadie tiene que vivir en silencio. Mientras el sol se ponía completamente, Carmen reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Hacía apenas 8 meses, había sido una mujer invisible, definida completamente por su relación con un hombre que la despreciaba. Ahora era una sobreviviente reconocida públicamente, una defensora de otras mujeres, y más importante, una persona que había recuperado su propia voz. Su teléfono sonó. Era el comandante Rivera. Carmen, disculpe que la moleste tan tarde. Solo quería informarle que recibimos otra llamada de la línea Carmen hoy. Una secretaria en Guadalajara reportó irregularidades similares a las que usted documentó. Carmen sintió una mezcla de tristeza por otra víctima y satisfacción porque su valentía estaba inspirando a otras personas a actuar. ¿Necesitan mi ayuda con el caso? No inmediatamente, pero es probable que necesitemos su asesoría en el futuro. Usted entiende mejor que nadie cómo funciona este tipo de red de corrupción desde adentro. Después de terminar la llamada, Carmen se quedó en el balcón por un rato más. A lo lejos podía ver las luces del centro histórico donde había trabajado durante 15 años, donde había sido testigo silenciosa de tanta injusticia, donde finalmente había encontrado el valor para actuar. En su escritorio había una carta que había llegado esa mañana.
Era de Guadalupe Cervantes, la mujer cuyo testimonio Roberto había destrozado meses atrás. Estimada señora Vázquez, decía la carta, vi su conferencia de prensa hoy y finalmente entiendo por qué mi caso se sintió tan manipulado. Quiero que sepa que he vuelto a presentar mi demanda de divorcio con un nuevo abogado. Esta vez voy a luchar. Su ejemplo me enseñó que no tengo que aceptar ser víctima. Gracias por encontrar su voz. Me ayudó a encontrar la mía. Carmen dobló la carta cuidadosamente y la guardó en una caja especial donde mantenía todas las cartas similares que había recibido en los últimos meses. Cada una representaba a otra mujer que había decidido dejar de ser invisible. Al prepararse para dormir esa noche, Carmen se miró en el espejo de su baño y entonces la mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa intimidada que había sido durante tantos años. Era alguien que había descubierto que incluso la persona más silenciosa en la habitación podía tener el poder de cambiar todo. Roberto Maldonado había pasado años riéndose de ella y del sistema que creía poder manipular a voluntad. Pero al final, la risa había sido de Carmen. Su pequeña grabadora, su paciencia y su determinación habían sido suficientes para derribar todo el imperio de arrogancia y corrupción que Roberto había construido. Mientras apagaba las luces y se acostaba en su propia cama, en su propio apartamento, con su futuro completamente bajo su control, Carmen Vázquez sonrió una última vez. La taquígrafa silenciosa había tenido la última palabra después de todo. ¿Qué te pareció esta increíble historia de justicia y valentía? Carmen demostró que incluso en las situaciones más difíciles, una persona decidida puede cambiar el curso de la historia. Su coraje para enfrentar años de abuso y exponer una red de corrupción nos recuerda que la verdad siempre encuentra su camino. ¿Crees que Carmen tomó la decisión correcta? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones y debatir estos temas tan importantes. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias reales que demuestran el poder de la justicia y la determinación humana. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas increíbles historias.